Continuamos, amigos televidentes, le damos la bienvenida al canciller de la República, el general en retiro, Denis Moncada Corriente. Gracias por estar con nosotros, canciller, y acompañarnos esta mañana. Siempre es un placer recibirle. Muy buenos días. Sí, buen día, Alberto, y como siempre un cordial saludo a la teleaudiencia. Abriendo el mes de julio. Claro. 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, mes de julio Buitrago también. Sí, el padre de la resistencia urbana y un gran ejemplo de combatividad, de decisión, un héroe en su forma integral, digamos, un gran ejemplo, no solo para el sandinismo, sino para el pueblo de Nicaragua, de cómo realmente había que mantener la lucha, luchar y vencer. Tenemos el ejemplo, 44 aniversario de la Revolución, Julio Buitrago, el comandante Julio Buitrago, y bueno, y seguimos en la lucha, y seguimos en las victorias. Sí, que no me equivoco, 15 de julio de 1969, Delicias del Volga, para aquellos que están muy jóvenes, y a Julio Buitrago, en esa casa de seguridad, le mandaron aviación, le echaron tanquetas y la infantería, y ni aun así lo hicieron que se doblegara, ¿verdad? Ahí cayó heroicamente Julio Buitrago, ¿verdad? Y estamos dando la vida de otros compañeros que les pidió que le pusieran a buen resguardo, porque había una niña, un niño, me acuerdo. Doris estaba ahí, Doris Tijerino, creo que estaba Gloria y otra compañera, Gloria Campos también. Y había una niña, creo, un niño, no sé si había que salvarlo también. Y un panadero que lo asesinaron, ¿verdad? Ahí, sí. Entonces, el gran ejemplo de Julio Buitrago y el 44 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, así que necesariamente, digamos, no tenemos que referirnos porque estamos comenzando julio, ¿verdad? Julio. Y entonces en nuestra conversación introduzcámonos con la celebración de una fecha memorable, histórica, digamos, ¿no? Imborrable, imperecedera, ¿no? Claro que sí. Ya la gente ha estado conmemorando y celebrando y recordando siempre todas las gestas heroicas, ¿verdad?, que se dan en estas fechas, justamente porque fue la parte, digamos, más dura de la insurrección, ¿verdad?, estos meses, junio, julio, y todo el país insurreccionado, todo el país en lucha, en pie de lucha. Bienvenido de nuevo, canciller. Hablando un poco sobre el 37 aniversario de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, canciller, y las gestiones que usted ha hecho también, porque le vimos entregándole la nota del gobierno de la República al señor secretario general de las Naciones Unidas. Nicaragua recuerda la obligación que tiene el imperio yanqui de indemnizar a Nicaragua, y se pidió que se circulara a los representantes de todas las naciones, ¿verdad?, que están representadas ahí. Háblenos un poco de esa sentencia, una reflexión sobre la misma, y luego sobre esa gestión que se inició también allá en las Naciones Unidas. Ustedes decían que era oportuno en este momento recordarle a Estados Unidos eso, ¿no? Bienvenido de nuevo. Sí, muchas gracias. Claro, y esa es la posición de nuestro gobierno en la nota que le mandó el presidente Ortega al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, precisamente se precisa que distribuya y circule a los países miembros, a todos los países miembros de la ONU, el documento y la posición oficial del gobierno de Nicaragua, estableciendo precisamente lo que expresaba, la obligación, ¿verdad?, que tienen los Estados Unidos de indemnizar y reparar los daños al pueblo de Nicaragua. Pero al hablar al referirnos a la sentencia, Alberto, y estábamos hablando de julio y estábamos hablando de la Revolución Popular Sandinista, precisamente, y entonces la sentencia, fíjate cómo se enmarca la sentencia. Acordémonos que se da el triunfo en el 1979, 19 de julio de la Revolución Popular Sandinista. Es decir, aquello realmente fue la desaparición, la desintegración del Estado somocista, del Estado representante del Imperio norteamericano. Significó eso en ese momento el inicio de la construcción de un nuevo Estado, de un Estado revolucionario, la construcción de las instituciones de ese Estado. Y así, entonces, tenemos como prioridad en ese momento construir un nuevo Estado. Estamos hablando que el Frente Sandinista, el gobierno
de reconstrucción en aquel momento, el gobierno de reconciliación y unidad nacional, en esta segunda etapa de la revolución, ¿verdad?, está en varios frentes de lucha, construyendo el Estado, defendiéndose de la agresión militar y paramilitar del imperio norteamericano, ¿sí?, y desarrollando las instituciones como el Ejército Popular Sandinista, la Policía Sandinista y otras instituciones de organizaciones de masas y políticas, ¿no? Y con el frente también paralelo de la lucha política, diplomática y jurídica de justicia internacional, que fue precisamente el gran impulso, la presentación de la denuncia, de la demanda, de la acusación de nuestro gobierno al gobierno de los Estados Unidos, al imperio norteamericano, que en ese momento está dirigido por Ronald Reagan, por la agresión a Nicaragua. Entonces, estás hablando de varios frentes que simultáneamente nuestro gobierno y el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el pueblo nicaragüense están desarrollando. Y esa sentencia, indudablemente que es un capítulo extraordinario. En el ámbito del diseño del comandante Daniel, del padre Miguel de Escoto, de un equipo de juristas también, entre los cuales está Carlos Argüello, que lo saludamos y lo felicitamos por la condecoración merecida, y hay otros compañeros también juristas que trabajaron en ese equipo que hizo posible un triunfo trascendental. Trascendental porque te enfrentaste al imperio en todas las formas, militar, político, diplomático, y también en el más alto tribunal de justicia de este planeta, ¿sí? Y lográs y lo vences para sorpresa de todo el mundo. Sí, lo ha referido el presidente mismo, el presidente Ortega, lo refería en el acto de conmemoración, ¿verdad? Que en muchos países amigos le decían, no vas a lograr nada, no van a lograr nada. Y él lo dijo de una forma muy nicaragüense, decía, ¿no? No van a llegar ni a primera, decía, ¿verdad? Sí, sí. Y muchos dijeron, no, hombre, no hagas eso. Pero bueno, Nicaragua tenía la fuerza, la voluntad y el derecho de hacerlo, ¿no? Una pequeña nación frente al monstruo, ¿no?, que representa los Estados Unidos y el águila imperial, pues, porque la verdad es que, y con esa señora ahí, aunque todos son los mismos, ¿verdad?, pero este particularmente y su sucesor, el señor George Bush, acuérdese, ¿verdad?, eran dos tipos que se declaraban, abiertamente se declaraban contra, es decir, no tenía ningún reparo en eso, pues, me explico. Y las barbaridades que habían hecho aquí, pues, con el asunto de la voladura de los puertos, los tanques de almacenamiento de combustible, dañaron embarcaciones que eran de otros países, inclusive uno creo que era holandés, sí. Es decir, y no solamente por eso es la demanda, también es por la guerra de agresión, por muchas cosas más, ¿no? Y es que la sentencia precisamente de la Corte es interesante porque por primera vez se comienza a expresar el tribunal que toda esa actividad de terrorismo de Estado, porque realmente es terrorismo de Estado, digamos, con todas aquellas acciones que vos ya mencionabas, los minados de los puertos, el bloqueo, ¿verdad? La aviación... el manual de operaciones... el manual de operaciones psicológicas, digamos, en la guerrilla, en guerrilla. Terrorismo en diferentes fases y en diferentes expresiones, ¿no? Y la Corte en la sentencia comienza en ese momento precisamente a establecer que Estados Unidos, y a partir de ahí también reforzando los principios del derecho internacional de no agresión, de respeto a la soberanía, porque precisamente cuando los gringos mandaban aquí su avión, el Pájaro Negro, ¿te recordás que, sí, claro, que al romper el sonido, la velocidad del sonido, parecía como que hubiera explosiones en todos lados? Aquello realmente era una situación de terrorismo, además de los asesinatos para los cuales aplicaban los manuales, los maestros, asesinados, en fin, lo que pasaba en aquel momento, el sufrimiento de nuestras madres, la muerte de tantos jóvenes, de miles de heroicos jóvenes nicaragüenses, hombres y mujeres. Y esa sentencia marca precisamente un inicio de la profundización
de los principios fundamentales del derecho internacional, que en ese caso los Estados Unidos violentaba, digamos, ¿no? Incluyendo el acuerdo y el tratado de navegación y comercio que se tenía con Estados Unidos y Nicaragua del 1956, creo, si no me equivoco, y que al bloquear, digamos, y al instalar minas y hacer los bloqueos comerciales y marítimos, estaba obviamente violentándolos y así lo dejó establecido la Corte. Es decir, es un tema, además de trascendente, por lo que implicó para como decisión soberana, digamos, ¿no? Y patriótica de nuestro país, del gobierno del presidente Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, implicó también efectos y consecuencias en el ámbito del derecho internacional que se utilizan ahora a nivel internacional y mundial para estudio de caso, esa sentencia, digamos, por lo que enseña. Y entre las cosas que enseña, y esperemos que se ha aprendido, es el patriotismo, la dignidad y la defensa de la soberanía de un país, en este caso Nicaragua, contra el imperio norteamericano. Y a pesar que los gringos, ¿verdad?, trataron de desconocer cuando vieron que la tenían perdida, ¿verdad? Es decir, eso no demeritó ni el trabajo de los jueces ni la sentencia misma. Pero, como siempre, ellos deciden qué hacen y qué no hacen, qué acatan y qué no acatan, porque sienten que están por encima de las naciones, ¿no? Claro, y es que los Estados Unidos, al ver que no tienen buena perspectiva en la dinámica y en la acción judicial de Nicaragua en la Corte, entonces comienzan a resistirse. Y entonces el primer bloqueo, como una defensa, por llamarlo entre comillas, ¿verdad? Una defensa de los que están en un compendio judicial en ese caso, es decir, no sos competente, correcto, no tenés jurisdicción, sí. no reconozco tu capacidad de investigar no. Entonces, una forma de parar el proceso, pero la Corte fue muy categórica y muy tajante, ¿no? Diciendo, no, tenemos competencia, tenemos jurisdicción. Y no solo eso, sino que Nicaragua se acepta, ¿verdad?, la denuncia y la acusación de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua en ese caso. Entonces, se abre el espacio precisamente para continuar el proceso y evitándose de esa manera la obstrucción de los Estados Unidos para que ese proceso quedara inconcluso ahí. La Corte tomó decisiones muy enmarcadas en el derecho internacional y en los procedimientos del más alto tribunal internacional. Y bueno, todavía sigue firme y deben pagar, como decía el comandante Ortega, ahí que hiciera un comentario suyo, los retos, ¿no? Los retó y dijo, bueno, los retos que cumplan con esto, paguen. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. También hay una gestión que hace usted, canciller, ante el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, y entrega la nota, y la nota que recuerda la obligación, y con el pedido que se circule a todos los representantes de las naciones que conforman las Naciones Unidas. Pues esa es una acción que de alguna manera también está poniendo en auto, por decirlo de alguna manera, a las Naciones Unidas, que Nicaragua aún no ha, abandonado su derecho de cobrarle, ¿no?, a los Estados Unidos. Es que el presidente Ortega siempre, claro, sobre todo en este proceso con la Corte, continúa manteniendo la posición de Estado, y precisamente mandó una nota al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde le solicita que esa posición, la nota que va adjunta, que es la posición oficial del Estado, donde se establece y se reitera la obligación de Estados Unidos de indemnizar y reparar los daños provocados a Nicaragua, el pueblo nicaragüense, que manda la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y pide que circule a todos los Estados miembros de la ONU esa posición oficial. Nosotros nos reunimos con el secretario general, le entregamos la nota del presidente, el documento anexo y otros documentos, y conversamos sobre el tema, digamos, ¿no? El secretario general dijo que efectivamente iba a circular el documento, y envió los cordiales y fraternos saludos al presidente Ortega, a la compañera vicepresidente Rosario Murillo, y hablamos sobre la situación de Nicaragua, digamos, ¿no? Él estaba interesado en conocer
de fuente más directa cuál es la realidad de Nicaragua, pues, ¿no? Y por supuesto, nosotros le comentamos y conversamos sobre la situación real de Nicaragua, que no es la que reflejan los medios de comunicación del poderío imperial, digamos, que tiende a confundir y a mentir y a usar mentiras para precisamente desestabilizar. Y el documento va a ser circulado a todos los estados miembros de la ONU, ¿verdad? Y continuar precisamente con la posición, refrescando, como dice el documento, la posición de Nicaragua de que esa exigencia, ese mandato de la Corte está vigente. Nosotros, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, el Frente Sandinista, el pueblo nicaragüense, no ha renunciado a que se cumpla, que los Estados Unidos realmente cumplan con lo mandatado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia, que dice que realmente los Estados Unidos están obligados a realmente a hacer las reparaciones, a indemnizar y hacer las reparaciones por los daños causados. Aunque la Corte misma reconoce que los daños fueron de tal envergadura, sobre todo los humanos y los de la infraestructura y la economía, que realmente son inmensurables, pero que dado esa realidad, es obligación de que se repare, digamos, ¿no?, económicamente al pueblo nicaragüense semejante barbaridad. Ahora, el cálculo que se hizo en un primer momento, 12.000, 17.000 millones, pero siempre quedó claro, ¿no?, que eso, digamos, era un monto que no incluía todos los daños, canciller, ¿no? Y a estas alturas, pues, esa cifra ya no... Sí, no, esa cifra que fueron 17.000, la última cifra que se habló de 17.000 millones de dólares, era un dato no completo todavía, digamos, ¿no?, porque era muy difícil completar la información de todos los daños hechos. Inclusive hay factores como por ejemplo los de la seguridad social, en donde el Estado nicaragüense continúa pagando, digamos, pensiones a los nicaragüenses, a las familias, ¿no?, a los muertos, a los heridos, a los lesionados, incluyendo a los de la Contra, que también el Estado de Nicaragua paga los seguros correspondientes, ¿no? Entonces, son datos tasados que no estaban completos y además si tenemos en cuenta los últimos 17.000 millones, a estas alturas deben estar triplicados o cuadriplicados, digamos, ¿no?, por los factores económicos y demás, digamos, ¿no? También el presidente hablaba no solamente de los daños causados, sino de aquello que evitaron a través de la guerra, de agresión, que no se hiciera. Es decir, volaban puentes, no se podía disponer de recursos para la salud, por ejemplo, mejorar, digamos, lo que se ha venido haciendo ahora, ¿no?, mejorando puestos de salud, hospitales, ¿verdad?, por la situación de la guerra. Inclusive me atrevería a decir que hasta la producción, digamos, dañaba por el asunto mismo de la agresión imperialista y otra inmensidad de infraestructura que se hubiera logrado, ¿verdad?, si no hubiésemos tenido ese bloqueo, si no hubiésemos tenido esa agresión encima, si no hubiéramos tenido, ¿verdad?, que librar esa batalla, ¿no?, para defender la revolución. Así es, la verdad es que fue una agresión dirigida a derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un gobierno popular, un gobierno con proyección social. La verdad es que las políticas nuestras y las prioridades nuestras tenían que ver con la parte de libertad política, de libertad económica, ¿no?, ¿sí?, de no alineamiento. Es decir, cuando te encontramos con algún estudioso de estos temas, te dicen, pero bueno, ustedes estaban haciendo una revolución, pero las prioridades que ustedes tenían correspondían más bien a las democracias liberales típicas en el ámbito internacional. Sin embargo, esa era la realidad. Por supuesto, tenés el sueño, tenés los proyectos, tenés los programas de avanzar al socialismo, de avanzar ¿no?, al progreso, al beneficio de la población. Sin embargo, con esos elementos del imperialismo, simple y sencillamente, parece que resultó herido desde Sandino, desde la gesta de Sandino, el imperialismo norteamericano, y no termina de sanarse de esas profundas heridas que generó y que provocó el pueblo nicaragüense organizado en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que logró realmente luchar contra la intervención armada norteamericana y derrotarlo y expulsarlo.
Entonces, después con el triunfo de la revolución, comienza la agresión imperial, organizando, planificando, financiando a los grupos de la contrarrevolución, y en fin, con todo lo que ya conocemos, digamos que fue realmente crimen de agresión, crimen de agresión, de violación de la soberanía, de violación de la integridad territorial, de actos de terrorismo salvajes, digamos, ¿no? Entonces, todo aquello, lo que te decía, estábamos construyendo el nuevo Estado, post-Somoza. Claro. ¿Sí? Nuevas instituciones, post-Somoza, ¿sí? Y estábamos desarrollando los programas de educación, los programas de salud, en fin, todos los elementos que ya conocemos, digamos, de la Revolución Popular Sandinista. El imperialismo, obviamente, agrede para paralizar y obstruir esos proyectos, esos programas y procurar lograr, según sus objetivos, derrocar al gobierno sandinista. Fue etapa, digamos, que nuestro pueblo supo resistir, dichosamente, supo luchar, supo vencer al costo de 50.000 vidas aproximadamente, más los daños de la infraestructura, más el terrorismo en los puertos, en los almacenes de combustible, con la aviación y toda la parafernalia de aquel momento, digamos, ¿no? Contra el pueblo nicaragüense. Sin embargo, resistimos, ¿verdad? Y aquí estamos, continuando en la lucha, Alberto. Claro. Ahora, canciller, está el tema de las Naciones Unidas y su funcionabilidad, o sea, la viabilidad de sus obligaciones, digamos, entre comillas, ¿no? Se ha cuestionado mucho. Yo recuerdo a Padre de Escoto que hablaba de la refundación de las Naciones Unidas, ¿verdad? Inclusive cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos dio el visto bueno para la invasión a Irak, lo que ninguno no le importó y se fueron. En el Consejo de Seguridad están estos y tienen derecho a veto, pues. Si a las Naciones Unidas no puede detener una guerra de agresión de una nación a otra, pues, y basados en una mentira, pues, como en efecto en el caso de Irak se terminó que no tenían armas de destrucción masiva, que fue supuestamente la gran mentira vendida al mundo, y que ellos estaban inseguros porque tenían esas armas ahí, Saddam Hussein. Ya como que, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? ¿No? El presidente ha dicho muchas veces que de repente las Naciones Unidas se convierten en instrumentos de los imperios, pues. Entonces, ahí también hace falta, ya comenzó el mismo Guterres a decir que necesita reformas, ¿verdad? Ya, no, seguramente no con la profundidad con la que las pensaba el Padre de Escoto, que las puede requerir el mundo, ¿verdad? Pero ya hay voces y bueno, ahí es un instrumento que ya las naciones, porque se suponía que es para, digamos, un lugar para dirimir los problemas y evitar guerras, evitar situaciones de conflicto mayor, pero eso no ha sido así en la realidad, canciller. Sí, sí, los pueblos del mundo han aspirado a la convivencia pacífica, precisamente, a que se respete y se garantice la paz y la seguridad internacionales. Una forma de que los pueblos puedan vivir en paz, en tranquilidad, trabajando, progresando, estudiando, fortaleciendo las cohesiones sociales de cada país según sus propias políticas internas. Pero está claro que la misma creación de la ONU está ligada con los poderes, con las potencias internacionales, digamos, con las potencias mundiales. Y han utilizado siempre la ONU como una forma, como un instrumento para hacer prevalecer los intereses, en este caso de Estados Unidos, el Reino Unido, las potencias europeas, miembros de la OTAN, ¿no? Entonces, ese ha sido el papel de las Naciones Unidas. Con algunos proyectos y algunos programas que hacen más creíble o un poco creíble que pueda jugar y funcionar en beneficio de los intereses de los pueblos del mundo. Pero se está claro que realmente la ONU, como decía el padre Miguel de Escoto, hay que refundarla. Y la lucha está precisamente en cómo democratizarla, cómo los pueblos del mundo tienen una participación activa y directa, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, que es un tema neurálgico. Obviamente ese es un tema que muchos países ya expresan su disposición a reforma. Otros países tienen sus reservas, digamos, en cuanto a la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
pero el mundo está cambiando y el nuevo orden internacional está precisamente emergiendo, ¿sí? Ya el hegemonismo está claro que va en declive y estamos claros que esos son procesos, no es que Claro. el declive del imperialismo se corte como queso de crema, pues que es más fácil de cortarlo, ¿no? Pero bueno, pero va en declive y ese es un proceso y se va acrecentando con el fortalecimiento, por ejemplo, de los BRICS. Entonces ya tiene el mundo, digamos, ¿no?, otras vías para consolidar y fortalecer sus intereses de pueblos libres, democráticos, que puedan vivir en un plano de igualdad soberana entre estados, ¿sí? En un mundo de cooperación, de intercambio, de solidaridad, sin agresiones, sin violación de soberanía, respetándose mutuamente todos los estados y todos los gobiernos y todos los pueblos. Entonces, la ONU indudablemente que también es un proceso que irá transformándose, irá refundándose, como decía el padre Miguel de Escoto, paulatinamente. Y bueno, hay mucho cinismo también, ¿no?, de parte de este organismo, porque, bueno, no creo que desconozcan, ¿no? Digamos, el secretario general, la parte burocrática de las Naciones Unidas, digamos, que está representada por hombres que representan imperios y todo lo demás, no creo que estén totalmente convencidos de que funcionan y que son la octava maravilla. Yo creo que ellos mismos también son parte de lo que dice el presidente Ortega, instrumentos, y esos instrumentos son hombres y mujeres que están ahí, ¿no? Así es. Sin señalar a nadie, pues no, Sí, pero, sí, pero no, bueno. pero es que eso pasa, si no te fijas, en los mismos órganos de las Naciones Unidas, Ajá. realmente los principales aparatos, digamos, ¿no?, que tiene la ONU, pues son el personal que está ahí, generalmente son funcionarios de los Estados Unidos, del Reino Unido, en fin, de Francia. Entonces, ¿por qué? Porque son los que manejan, digamos, los hilos de cómo definir y a veces pretender imponer sus políticas a la comunidad internacional, a la comunidad de estados que está ahí representado. Entonces, todo eso, indudablemente que el control administrativo y a veces jurídico de las Naciones Unidas tiene que ver con los intereses de las potencias, digamos. Pero los pueblos van dinamizándose también, los estados representados ahí van debatiendo, discutiendo, planteando proyectos, expresando pensamientos precisamente de avanzada, ¿sí? Y la lucha es esa, en ese campo de la diplomacia, digamos, ¿no? Estamos claros que las potencias se resisten, como se están resistiendo, porque no quieren perder precisamente su control, su hegemonía, su política de injerencia, de intervención, de explotación de recursos, de explotación de seres humanos. En fin, esa política y esa situación que es la que ha permitido o ha posibilitado que ellos mismos realmente tengan desarrollos elevados en el campo económico, fundamentalmente, digamos, a costa de los recursos naturales y de los recursos humanos de nuestros países. ¿La Cancillería le dará seguimiento al curso de las notas que tienen que distribuir en las Naciones Unidas, canciller? Sí, que claro, hay que darle seguimiento, digamos, ¿no?, para que se circule y para que realmente se refuerce la conciencia de que los Estados Unidos sigue con la obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de indemnizar a Nicaragua, al pueblo nicaragüense, y realmente ya de pagar, digamos, ¿no?, las reparaciones que están mandatadas y que están resueltas en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. El presidente también lo mencionaba y decía que Nicaragua siempre ha recurrido ante situaciones de diferencias con otras naciones, ¿verdad?, al máximo tribunal. 15 veces se ha ido ahí, como con el tercer o cuarto lugar de los países, ¿verdad? Eso denota que se cree en la jurisprudencia internacional, en la justicia internacional. Pero también ha sido un reto a los Estados Unidos, o sea, los retos, ¿no? Si quieren algo, pues vayan allá. Y si quieren, además, los retos a que paguen, ¿verdad? Decía él, no va a ser mañana ni pasado, pero tendrá que venir alguien a pagar, ¿no? Quisiera un comentario suyo. Es que es correcto. El presidente retó a los Estados Unidos precisamente a
a que cumpla. Si es un Estado miembro de la comunidad internacional, ¿sí? Y la Corte Internacional de Justicia es el supremo órgano de justicia en este planeta, pues los Estados Unidos está obligado, y el presidente lo que hace es insistir, reiterar la posición de Nicaragua de que esa sentencia debe cumplirse y que los Estados Unidos están obligados a hacer efectivo la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el presidente impulsa el proceso que se desarrolló en la Corte y expresa lo que realmente es una realidad. Nicaragua cumple con el derecho internacional de la solución pacífica de los conflictos. Y una de las formas de resolver conflictos de forma pacífica es precisamente recurriendo a la Corte Internacional de Justicia. Es la forma de decir, bueno, somos parte del derecho internacional y cumplimos con el derecho internacional y seguimos, ¿verdad?, las vías y las posibilidades que nos da el derecho internacional, incluyendo la Corte Internacional de Justicia. Entonces, Nicaragua se destaca precisamente por recurrir a ese órgano para resolver los diferendos y las situaciones, digamos, que ameritan soluciones. Así se ha hecho con Honduras, se ha hecho con Colombia, se ha hecho con Costa Rica, es decir, siempre recurriendo, ¿no?, a los jueces, ¿no? Así es, recurriendo a la Corte Internacional de Justicia. Es una forma de decir Nicaragua realmente es cumplidora del derecho internacional y busca realmente la solución pacífica de las situaciones. No somos un pueblo o un gobierno agresor, no se nos ocurre. Sufrimos las agresiones de los imperios y resistimos y vencemos. Pero realmente la mentalidad del nicaragüense y el pueblo, el gobierno de Nicaragua, nos caracterizamos por tener decisión, por tener sentido de justicia también, ¿no?, de identidad nacional, de patriotismo, ¿sí?, de defensa de la soberanía y la independencia. Todo está vinculado precisamente con los hechos en los cuales es increíble que la mayor parte de los casos que se tiene que recurrir a la Corte Internacional de Justicia es porque las potencias, principalmente Estados Unidos, han creado situaciones que, no solo en Nicaragua, sino en Cuba, en Venezuela, en muchos países de América Latina, que generan tensiones y situaciones por aquello que están también interesados en dividir y evitar la unidad y la integración de América Latina y el Caribe. Claro, además que a eso no les gusta tampoco que que las naciones se unan, no les gusta, estamos claros, ¿verdad? Ellos, la hegemonía y todo lo demás, para ellos es lo más importante. Y América para los americanos, alguien estaba recordando, creo que en el foro de Sao Paulo. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe, él estaba recordando ahí, América para los americanos, como que si les pertenecemos, es decir, que este es mi patio, pues. Pero además, esa doctrina que ellos la definieron para América, realmente la han convertido en un instrumento de proyección mundial. Y esa política la están aplicando en el mundo entero, precisamente. Ya no es América para los americanos, sino el mundo para los americanos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el mundo le está diciendo a los gringos, a los ingleses, digamos, ¿no?, y algunas potencias de Europa, no, la cosa no es así. El mundo debe ser libre, el mundo debe actuar con autonomía, ¿no?, con soberanía, con dignidad. Y entonces ahí se plantea precisamente la gran lucha por la creación de un nuevo orden internacional, un mundo multipolar realmente. Claro, un mundo multipolar. Claro, así es. Bueno, canciller, ayer estuvo en el acto, ¿no? Porque, bueno, fue en la Cancillería, ¿no?, el 212 aniversario de la independencia de Venezuela, ahí lo vimos, se juntaron con los embajadores, representantes del gobierno, y bueno, felicidades a los hermanos bolivarianos, ¿no?, que ayer estaban de manteles largos. Lamentó el gobierno de la República también la caída creo que un helicóptero, un avión, no sé, no recuerdo ahora, y alguien falleció, uno de los compañeros ahí, en las prácticas de la celebración, y se lamentó desde Nicaragua también eso. Sí, claro, eso conversábamos con el embajador Arrué, precisamente, que celebramos el 212 aniversario de la independencia, pero la vida es así.
también le expresábamos el sentimiento de solidaridad de nuestro gobierno. Leímos también la nota que el presidente Ortega y la compañera Rosario Murillo enviaron al presidente Maduro, expresando pues realmente las condolencias por el fallecimiento del piloto, del coronel de la Fuerza Aérea de Venezuela, y el copiloto, el teniente coronel, que también resultó lesionado, ¿no? Sí. Entonces, la vida es así, celebramos, y el mismo día también tenemos que estar consternados por hechos que estaban haciendo los ejercicios precisamente para celebrar el 5 de junio, el Día de la Independencia. Pero bueno, a nosotros nos ha pasado también a veces accidentes aéreos que ha ocurrido que nos provocan mucho dolor y eso. Pero bueno, la vida es así. Tenemos cosas de qué alegrarnos, de qué realmente celebrar, y cosas de qué lamentar, digamos, y que condolernos también con los países amigos, los países hermanos. Pero bueno, esto es así. Seguimos de frente con el frente y seguimos avanzando. Así es, y como está aquí, y ya para terminar, también lo vimos que agarró para el foro de Sao Paulo, canciller. Agarró por allá de Brasil, agarró, no, yo no agarré. Alberto, para poner, yo no agarré, realmente recibí la orientación de presidencia, de unirme a los compañeros, que estaba una delegación muy importante de compañeros que ya tienen bastante experiencia en el foro y que siempre participan en las reuniones, ¿no? Un evento muy importante, un foro muy importante, un punto de convergencia de un abanico de partidos, de movimientos sociales, ¿no? De gobiernos también, en mesas de debate, de discusión, de conversación. Y estuvimos en la inauguración que hizo el presidente Lula precisamente, y él hizo un mensaje. Dijo algo el presidente Lula que es interesante comentarlo. Dijo que los países amigos, los gobiernos amigos, dice, ¿no?, deben conversar internamente en los temas que tienen algunas dificultades. No pueden ser criticados públicamente, porque realmente es como facilitarle a la derecha, ¿verdad?, instrumentos para destrucción de los gobiernos progresistas, revolucionarios, socialistas, y los movimientos también de las organizaciones sociales que luchan por avanzar, digamos, ¿no?, en conquistas políticas, económicas y sociales en sus países. Eso es interesante porque está vinculado con el uso de las mentiras y las falsedades que algunos medios de comunicación del poder imperial hacen precisamente para dividir, y es decir mentiras, hacer señalamientos de que el presidente va a hacer una declaración. Hace un montón de inventos. Entonces, sí. Cosas, ya conocemos eso y no lo vamos a repetir para no darle dinámica, sí, claro, a las noticias falsas, digamos, ¿no? Sino ese foro realmente es un centro, es un punto de reunión amplio, ¿no? En donde se expresa en gran medida la unidad en la diversidad, y criterios y análisis y reflexiones para continuar avanzando, continuar luchando por nuevas conquistas, por nuevas victorias. No, y haciéndole frente, decía él, porque dice, advirtió de la extrema derecha, de los neofascistas, ¿verdad? Que hay que tener cuidado y luchar contra esas tendencias, digamos, y esas acciones que las estamos viendo, que no solo son proyectos ni imaginación, sino realidades, duras realidades en el mundo, y que significa realmente un peligro para la paz y la seguridad de la humanidad, ¿no? Bueno, sí, yo le agradezco, canciller, gracias por habernos acompañado esta mañana, y el vocablo que usted agarró es muy nicaragüense. Gracias, canciller. No, muchas gracias, Alberto. No, yo entendemos, lo que pasa es que hicimos un poco los jocosos para... Gracias, bueno, Alberto. Muchas gracias, muy amable. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos, ya volvemos, tenemos más.